Saludamos una vez más a todos y cada uno de ustedes en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias al Eterno una vez más por darnos la oportunidad de poder presentarnos ante todos y cada uno de ustedes a través de las ondas radiales de esta su estación, Radio Resplandecer en el 90.3 FM. Y también, ¿verdad?, por todos aquellos medios en los cuales Dios nos permite que podamos llegar ante ustedes también por medio del canal de YouTube o por medio de Spotify o otros medios en los cuales Dios nos ha permitido que podemos llegar ante ustedes. Le damos gracias al Eterno y lo bendecimos por todos y cada uno de ustedes que también en un tiempo o en otro se han comunicado con nosotros concerniente a lo que hoy en este día, los días martes, elaboramos, y es con el propósito de unirnos en oración por el pueblo de la Biblia, por el pueblo de Israel, por el pueblo del cual viene nuestra salvación, por el judío de la diáspora, y especialmente estando conscientes de la situación prevaleciente, ya que Israel ha estado intensificando los conflictos en Líbano en contra del grupo terrorista Hezbollah, que continuamente, desde el 8 de octubre del año pasado, estuvieron continuamente atacando, mandando miles de misiles hacia la población de Israel. Entonces Israel no tuvo otra opción al mirar el fallo de las Naciones Unidas de implementar el acuerdo que se había llevado a cabo, donde el grupo terrorista Hezbollah tenía que permanecer al norte de Líbano, 20 millas al norte de la frontera de Israel. Pero sin embargo estuvieron más bien usando la frontera, el sur de Líbano, para prepararse para una invasión destructiva hacia las comunidades del norte de Israel, asemejarlas al acontecimiento del 7 de octubre, donde el grupo terrorista Hamas lanzó un ataque y trajo destrucción, muerte hacia los ciudadanos del pueblo de Israel en una manera monstruosa. Entonces miramos la situación en el pueblo de Israel, y todo esto nos motiva para que también nosotros entendamos más a fondo qué tan importante es de que nos unamos como pueblo de Dios entre los gentiles, como la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, aquellos que hemos entendido de que Dios declara del pueblo de Israel: ese pueblo críe para mí, nos dice por medio del profeta Isaías, ese pueblo críe para mí, mis alabanzas publicará, y la promesa hecha a Abraham sigue en pie, no ha menguado. Dios declara diciéndole a Abraham que haré de ti una nación grande, y bendecirte, y bendeciré a los que te bendijeren, y maldeciré a los que te maldijeren. Entonces nosotros entendemos en una manera muy clara por la voluntad de Dios, y queremos nosotros también compartir ante ustedes las bendiciones que de parte de Dios hemos adquirido a través del pueblo de Israel, con lo principal de aquello declarado por el mismo Señor Jesucristo, que nos dice que la salvación viene de los judíos. Así que, mis hermanos, los invitamos para que cada uno de nosotros nos mantengamos orando por el pueblo de la Biblia. Decíamos que el pueblo de Israel ha intensificado el conflicto en el Líbano por cuestión de que siguieron atacando a los ciudadanos al norte de Israel, y aún mandando proyectiles hasta el centro de Israel. Entonces no hubo otra alternativa. Pero no solamente es el conflicto que intensificó Israel en el Líbano, sino que aún también sigue intensificando más y más y trayendo a una destrucción completa del grupo terrorista Hamas en la Franja de Gaza, así como también en un tiempo estuvo intensificando el conflicto en Judea y Samaria, evitando también de que se rearmaran los simpatizantes al grupo terrorista Hamas, así como también los conflictos que ha tenido Israel que lidiar
tanto en lo que es en el ámbito militar, o sea, con los grupos terroristas y a la misma vez también con otros que operan en Irak, en Siria y aún desde el país de Yemen. Y todos estos respaldados por el país de Irán. Entonces, vamos a seguir nosotros motivándonos a orar por el pueblo de la Biblia, porque es específicamente este espacio de tiempo en el cual usamos para motivar y levantar al pueblo de Dios, al pueblo que hemos sido redimidos, que hemos sido alcanzados por gracia a través de un judío, el judío que se conocía como Jesús de Nazaret, que no es nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Entonces, miramos la situación crítica que se encuentra en Israel, en el conflicto, pero a la misma vez también miramos la situación en el ámbito internacional, donde la ONU ha condenado y ha traído muchas resoluciones en contra del pueblo de Israel, pero sin embargo aún sigue condenando al pueblo judío. Pero esto no es nada nuevo. Desde el rescate aún de los rehenes en el año 1973, cuando terroristas también secuestraron un avión con judíos y hubo esta acción milagrosa de rescate donde aún tuvo de perder la vida el hermano del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Entonces, nosotros miramos esa actitud distorsionada y desbalanceada de la ONU, aún al grado de que los cascos azules, que son un grupo que establecido al sur del Líbano con el propósito de establecer paz, pero sin embargo han fracasado en detener al grupo terrorista Hezbollah de que siguiera lanzando misiles hacia Israel. Entonces, ahora que Israel comenzó el ataque y ese grupo se ha estado resguardando entre el ejército de la ONU, ¿qué es lo que ha hecho el primer ministro de Israel? Suplicó de que se fuesen hacia el norte para evitar así daños al personal, pero sin embargo el secretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez, negó, y eso ha tomado mucha ventaja el grupo terrorista Hezbollah en contra del pueblo de Israel, y lamentablemente pues el mundo sigue condenando al pueblo de Israel. Entonces la tensión sigue fuerte en contra del pueblo de la Biblia. Pero no nomás eso, sino que si estuvimos escuchando las declaraciones en las semanas pasadas aún del presidente de Francia, Macron, donde también impulsaba a los otros países europeos de un embargo de armamento hacia Israel, sin considerar de que Irán sigue respaldando a estos grupos terroristas, y aún a la misma vez tuvo la agresividad de lanzar más de 200 proyectiles hacia el país de Israel. Pero sin embargo miramos aún también la situación crítica en la cual se encuentra el pueblo de Israel en este momento, tanto en la escena, en lo que tiene que ver en lo militar, en los conflictos en los cuales se está llevando a cabo. Israel, seguimos mencionando, está confrontando en 7 frentes: la Faja de Gaza, Judea y Samaria, al sur o en Líbano, en Siria, en Irak, Yemen, y aún también en una manera muy directa en lo cual Israel está por atacar y dar un golpe masivo al grupo o al país de Irán, donde se había elaborado tal vez atacase los centros o las plantas nucleares de Irán, o también, ¿verdad?, las refinerías de este país de petróleo. Pero sin embargo, el primer ministro de Israel ha declarado que el golpe va a ser fuerte sobre áreas militares. Entonces vamos a seguir nosotros orando y pidiéndole a Dios protección y bendición por el pueblo de Israel. Pero no es todo, sino que aparte de la situación también volvemos a elaborar sobre la presión que hay sobre Israel en la Asamblea de las Naciones Unidas. Miramos ahora también la declaración de la administración de
de Joe Biden y Kamala Harris, donde han estado declarando, o han estado más bien amenazando a Israel de un embargo de armas si en 30 días no cambia la situación humanitaria en Gaza. Eso es lo que ha estado elaborando o ha estado fluyendo por medio de la administración de Biden y Harris. Advierte a Israel sobre la ayuda humanitaria. Aún miramos que el secretario de Estado, Anthony Blinken, y el secretario de Defensa, Lloyd Austin, enviaron una carta a Israel demandando que aumente la ayuda humanitaria en Gaza o pone en riesgo la asistencia de seguridad, la cual es crítica para el pueblo de Israel. Sin considerar absolutamente en la forma en la cual Israel ha estado llevando a cabo este conflicto, en una manera muy directa, en la forma en la cual Israel ha permitido y aún ha contribuido para la ayuda humanitaria hacia los civiles en la Franja de Gaza. Porque Israel desde el comienzo de la guerra ha facilitado 1.064.820 toneladas de ayuda humanitaria y a la misma vez más de 824.078 toneladas de comida. Esto es a través de Kogat, a través del cruce de Rafah o por el puerto de Asdod. Pero sin embargo, esto no se ha traído a consideración. Digo esto porque es muy importante considerar también, porque la administración, especialmente la presente de Joe Biden, declaran que en los meses pasados la ayuda humanitaria no es suficiente para sostener la población. Y tenemos que considerar de que en la historia, ningún país tiene la obligación o la responsabilidad de brindar ayuda humanitaria a sus enemigos. Ahora se menciona los civiles en la Franja de Gaza, pero tenemos que considerar también que quién se puede considerar como víctima en la Franja de Gaza cuando los mismos civiles, no solamente fue el grupo terrorista armado de Hamas que entraron hacia la población de Israel a cometer atrocidades, sino también muchos ciudadanos atravesaron y también cometieron atrocidades y aún vandalismo y aún, ¿verdad?, cometiendo también robo. Y cuando hay una situación difícil, cuando miramos que los cuerpos aún de los soldados y los ciudadanos de Israel fueron llevados hacia la Franja de Gaza, miramos aún cómo los mismos ciudadanos patearon los cuerpos, humillaban los cuerpos de los que se habían llevado a los cadáveres del pueblo de Israel, tanto soldados como civiles, aún pateándolos y subiéndose encima de ellos como si fuesen trofeos. Entonces, ¿quiénes serán en sí las víctimas? Cuando entre ellos mismos se festejan y hombres y mujeres se felicitaban para cuando había un ataque por medio de Hamas hacia la población de Israel. Entonces, tenemos que considerar todo esto, pero sin embargo aún las Naciones Unidas ponen presión a Israel de que tiene que ayudar y facilitar la ayuda a la población palestina, donde también se ha ya comprobado de que esto ha sido una estrategia del grupo terrorista Hamas para poner presión internacional en contra del pueblo de Israel, donde le es beneficiario mirar que la población palestina aún sufra, usándolo no solamente como escudos para protegerse a sí mismos de los ataques de Israel, pero también sometiéndolos a situaciones difíciles para que el mundo tome así conciencia y ponga a Israel como el verdugo. Y todo esto es importante que nosotros también lo tomemos en consideración. Por cuestión de que la actitud de la administración, especialmente en este tiempo, en lo que estamos mirando en Estados Unidos, el tiempo de las votaciones que vienen por delante, esta actitud de la administración aún se muestra y se ve que es con el propósito de pacificar a los radicales pro Hamas que se encuentran aún aquí en el país de Estados Unidos. En sí,
La declaración, podemos decirlo así, en una manera muy clara, en cuestión de las declaraciones que hizo la administración del presidente Joe Biden, o más bien la declaración en la carta que mandó a Anthony Blinken y el secretario de Defensa, Lloyd Austin. Esta declaración es así, diciéndole a Israel, en sí la declaración es esta. Es: Israel, si no estás de acuerdo en alimentar, dar combustible y fondos, vamos a cortar el envío de armas. Aún así lo declara también la declaración de Richard Goldberg, un asesor senior de la Fundación en Defensa de la Democracia. Declara diciendo esto: la sobrevivencia de Hamás es en controlar la ayuda humanitaria y su distribución. Pero ¿quiénes pueden considerar esto? ¿Quiénes pueden estar conscientes de la situación que prevalece en Israel? Y sin embargo, la forma en la cual se ha estado presionando a Israel en todas las áreas, en todas formas, buscando de una forma u otra que Israel sea el verdugo, poniéndolo como el verdugo, y poniendo a aquellos que iniciaron el conflicto el 7 de octubre del año pasado y el 8 de octubre del año pasado también, donde el grupo terrorista Hamás comenzó a lanzar misiles hacia la población de Israel. Y es algo irónico por cuestión de que hoy se está presionando al pueblo de Israel, al país de Israel, que al presidente o al primer ministro Benjamín Netanyahu, de que hay un cese al fuego en todas las áreas, especialmente en ahora que está intensificando el conflicto en el Líbano, pero nunca pusieron una presión de alto al fuego al grupo terrorista Hamás, donde por un año estuvo lanzando continuamente más de 10,000 cohetes, estuvo mandando hacia la población de Israel, y nunca hubo un alto al fuego, ni trajeron ninguna resolución al gobierno del Líbano por permitir que el grupo terrorista Hamás estuviese operando en su terreno, ni tampoco pusieron presión fuerte al grupo Hamás de parar, de que continuamente estaba lanzando misiles hacia la población de Israel. Entonces, todo esto que miramos nosotros solamente es el cumplimiento de lo que nos declara la palabra de Dios en el capítulo 14 del libro de Zacarías, donde Dios declara diciendo que Él, nadie más, Dios, he aquí yo reúno todas las naciones de la tierra en contra de Jerusalén. El punto es, mis hermanos, y el propósito de nosotros en este espacio de tiempo es dar una breve información para que usemos conciencia de la situación en la cual se encuentra el pueblo de Israel, la presión que existe sobre ellos. Decíamos que la administración de Joe Biden y Kamala Harris, que han amenazado con un embargo de armas a Israel, si en 30 días no cambia la situación humanitaria en Gaza. Lo vamos a decir, habrá esta situación o habrá esta presión en Rusia por la situación que está en Ucrania, donde es una tristeza en sí mirar la situación en Ucrania, que no es nada liviano, la mortandad y el sufrimiento que está pasando la población en el país de Ucrania. Pero sin embargo, miramos que todas las naciones o las naciones de diferentes continentes meten su nariz cuando se trata del pueblo de Israel. Por eso es que seguimos pidiéndole a todos y cada uno de nuestros hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se una con nosotros a orar por el pueblo de la Biblia, a orar por el pueblo de Israel. Aún le invitamos, ¿verdad?, también a que no solamente orar por el pueblo de Israel, sino también déjese mover por Dios, de que también si el Señor pone en su corazón el orar y ayunar un día por el pueblo de Israel, lo invitamos también que se una con todos y cada uno de nosotros. Así es, mis hermanos, queremos invitarlo para que juntos nos unamos una vez más y presentar ante nuestro Dios al pueblo de Israel la presión que existe en contra del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y sobre el secretario también de Defensa, sobre Yoav Gallant, y así también con el gabinete de guerra. Vamos a orar por el pueblo de Israel,
sin considerar también, ¿verdad?, de que aún es algo irónico, porque aún hay ciudadanos estadounidenses como rehenes en los túneles del grupo terrorista Hamas, y sin embargo Estados Unidos no ha presionado a Qatar, que es el país más influyente con los líderes dirigentes del grupo terrorista Hamas, para una liberación ni siquiera de los mismos rehenes de ciudadanos de Estados Unidos. Todo esto, ¿por qué? Podemos sacar a conclusión, dejándolo como una pregunta: ¿será porque se trata de judíos? ¿Será la falta de agresividad de Estados Unidos en presionar, vuelvo a mencionar, al país de Qatar, que es el que tiene más influencia sobre el grupo terrorista Hamas? Bueno, vamos a unirnos en oración y pedirle a nuestro Dios bendición por el pueblo de la Biblia, por una pronta liberación de los rehenes, y también vamos a orar por el judío de la diáspora. Así que los invitamos uniéndonos en oración, diciéndole a nuestro Dios: bendito Dios, una vez más venimos delante de ti, Señor Jesucristo, para pedir tu bendición, Señor, sobre tu pueblo Israel. Nos hemos reunido, mi Dios, junto con nuestros hermanos en diferentes partes, pidiendo tu intervención, pidiendo tu protección por tu pueblo Israel. Las cosas, Señor, no se están mejorando, se están empeorando, pero nosotros te pedimos, te rogamos protección, fortaleza, sabiduría espiritual, valentía, Señor, sobre cada soldado, guianza y dirección al primer ministro de Israel, unión, Señor, en el gabinete de guerra, unión, Señor, en tu pueblo Israel. Pedimos también por protección por el judío de la diáspora, y que traigas confusión tú, Señor, a aquellos que buscan su destrucción. Tú eres nuestro Dios, tú eres Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, eres el Dios de Israel, eres el príncipe de los ejércitos de Israel, y nosotros, Señor, pedimos tu intervención y tu bendición por ellos. Seguimos pidiéndote, Señor, por la paz de Jerusalén. Extiende tu mano, Señor, y bendice también, Señor, tu iglesia. Guárdanos de la ola de antisemitismo. Líbranos, Señor, que la ola de información negativa en contra de Israel no nos posesione y caigamos así, Señor, en una actitud antisemética como la que ha estado embargando, mi Dios, no solamente al país de Estados Unidos, sino aún a todo el mundo, y especialmente en tu iglesia. Cúbrenos y guárdanos por amor a tu nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, seguimos pidiéndote por la paz de Jerusalén. Amén. Así es, mis hermanos, pues muchísimas gracias damos a Dios, al Eterno, y a todos aquellos en los cuales también se unen con nosotros en este espacio de tiempo en orar por el pueblo de Israel. Seguimos invitándoles a ustedes a más información, una información amplia, con preceptos bíblicos concerniente al pueblo de Israel, o en historia. Lo invitamos también para que usted se comunique con nosotros marcándonos al área 831-297-0879, o disculpen, al área 831-297-0879, o al área 831-386-9112. Que el Señor grandemente les bendiga.